Amigas y amigos, es un placer estar con todos y todas ustedes a través de TV UNA y este espacio, este foro, La Voz de la Academia, a través del cual estamos desarrollando temas de mucha importancia para todos. Hoy no podemos nosotros voltear a ver hacia otro lado, sino analizar la situación por la que está cruzando nuestro país previo al proceso electoral que nos enfrentamos. Una situación que para muchos preocupa, para otros simple y sencillamente es en río revuelto ganancia de pescadores. Tenemos pues que como obligación de parte de esta casa de estudios también poner nuestro granito de arena y conocer un poco más de lo que está ocurriendo en nuestro país, y para eso tenemos tres distinguidos invitados e invitada a quienes desde ya le damos la más cordial bienvenida y agradecemos de antemano que nos hayan aceptado esta invitación. Yajaira Padilla, bienvenida a Yajaira del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, IUDPAS de nuestra universidad. Muchas gracias por aceptar la invitación, Yajaira. Gracias, Franz, por el espacio y por permitirnos dialogar sobre algo que nos preocupa a todos los hondureños, la democracia de este país y los futuros años venideros, ¿no? Así es. También nos acompaña José Filadelfo Martínez, a él pues lo traemos como analista y desde ya también le agradecemos. Chepito, como cariñosamente le digo, gracias por aceptar la invitación y estar aquí una vez más con nosotros. Muchas gracias. Un placer acompañarte en el programa y por supuesto encantado de compartirlo con dos buenos amigos. Muchísimas gracias. Y el doctor Marco Antonio Tinoco, él es sociólogo, catedrático de nuestra universidad. Doctor, también muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias para poder reflexionar esta tarde sobre la situación de la democracia en Honduras, sobre el proceso político que se desarrolla en Honduras y en qué medida como universidad podemos contribuir a generar una cultura democrática en Honduras. Y es que aquí siento yo que los últimos días, los últimos meses hemos venido saltando de situación en situación, ¿no? Estas peleas entre, voy a decirlo así, como perros y gatos en el Consejo Nacional Electoral, ahora en el Tribunal de Justicia Electoral también. Hoy ha sido como, siento yo, como el día más fuerte, el día cúspide de toda esta situación, en la cual pues han salido unos audios que los ha presentado el fiscal general, donde se escucha a una consejera del Consejo Nacional Electoral, a un jefe de bancada del Congreso Nacional e incluso también a un supuesto militar hablando sobre la situación que está pasando en nuestro país. Esto pues ha llevado a todo un movimiento bastante fuerte en esta sociedad que incluso nosotros lo sentimos. ¿Cómo analiza Yajaira este contexto político que estamos viviendo actualmente en el país? Me parece que es una semana difícil, no solo un día difícil, ha sido una semana difícil que pone en entredicho la institucionalidad, la legitimidad misma del proceso electoral y la cultura política desde donde se debate. Yo creo que es preocupante. Sabemos que todos los días los hondureños tenemos altibajos, pero en términos de democracia yo creo que esta semana es una semana difícil de desencanto y en donde la verdad y la mentira se entremezclan tanto que ya no sabemos si estamos ante pruebas reales o construidas para atacar al adversario o para defenderse, ¿no? Entonces, realmente es preocupante y no nos da ninguna certidumbre a escasos 30 días, ¿no? Prácticamente para las elecciones. Chepito, ¿usted cómo analiza este contexto en el que estamos actualmente, contexto político electoral? Tuvimos suerte, Melissa no la tuvieron los jamaiquinos, pasó por enfrente de las costas de Honduras, llegó, hizo estragos en Jamaica y ahora se degrada en su entrada a Cuba. Yo comparo esta situación como un huracán, en la que, a diferencia de Melissa, este huracán todavía está en escala 1, va creciendo, todavía no hemos llegado al punto culminante. El punto culminante será cercano al 30 de noviembre. Sin embargo, ya provoca estas tensiones que Yajaira dice, pareciera que esto es de los días más difíciles, porque los hondureños cometimos el error
de darle al ladrón las llaves. Son los aspirantes a cargos de elección popular, mal llamados políticos, porque no son políticos. Desde la definición conceptual de político, lo que son aspirantes a cargos de elección popular, y malos aspirantes, porque en democracia, una definición de democracia es que hay reglas del juego que todos aceptan, que todos respetan, y que gana el que tiene mejor oferta electoral. En el caso de Honduras, no gana el que tiene mejor oferta electoral, gana el que tiene más habilidad y capacidad para ponerse por encima de la ley y así decir que ganó. Entonces estamos frente a una situación bien compleja, de la que paradójicamente yo creo que debemos dejar a un lado la tentación de decir cómo debería ser, porque de nada nos sirve. Estamos ya en la vorágine del huracán y lo que hay que ver es cómo mitigamos el impacto de este huracán. Y para mí el tema esencial sigue siendo que la ciudadanía, a pesar de la incertidumbre, mantenga su firme voluntad de ir a votar el 30 de noviembre por quien quiera. Pero tenemos que garantizar que vamos a tener elecciones y que estas elecciones van a tener una alta participación. Yo recuerdo un dicho que dice, si así está antes de la fiesta, ¿cómo será el mero día de la fiesta? Estamos en escala 1. Así es la víspera. Exacto, sí. Imagínese. Doctor, su análisis sobre este contexto en el que estamos actualmente político-electoral. Bueno, yo comparto con los colegas, compañeros, lo que se afirma, ¿no? de toda esta conflictividad, pero debemos rememorar que Honduras es un país que acumula una gran cantidad de conflictos por una gran cantidad de problemas que ha venido acumulando, ¿no? Esa sería una línea de análisis. La otra es la falta de una ciudadanía activa, el hecho de que muy pocas personas generen opinión pública en el país y exista muy poca participación ciudadana, prácticamente solo en los procesos electorales. Entonces eso deja mucho espacio para que los políticos, ¿verdad?, las personas que aspiran a cargos de elección, sean los que monopolicen la política, ¿verdad? En el sentido, yo comparto con el colega Filadelfo que es necesario la buena política, es decir, la posibilidad de organizarse para estructurar una propuesta de transformación del país, que es el horizonte que aspiramos, ¿no? Los que tenemos el ideal de que el país debe de cambiar, ¿no? Entonces necesitamos una ciudadanía más politizada en el buen sentido, es decir, que esté identificando los problemas que le afecten y cómo esos problemas tienen relación con la política. Entonces, esa es la ciudadanía politizada, porque a veces están diciendo los medios, a veces no educan ciudadanamente, no hacen educación ciudadana, sino que distorsionan la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque eso deja espacio al tercer elemento que quiero hablar, es que nos hemos ido acostumbrando a la política de la trampa, a ver quién tiene la habilidad para hacer la trampa. Entonces, ya se ve como algo natural y veamos que muchas veces los medios de comunicación amplían, no todos, ¿verdad? No vamos a echar en el mismo saco todos los medios de comunicación, amplían, digamos, aquellas personas que están queriendo hacer trampa, que quieren desconocer la ley. Por ejemplo, ahora mismo, el ejemplo, tenga o no la razón, por ejemplo, el caso de Jorge Cali. Según la ley no lo deberían de escribir, pero ha habido toda una presión mediática y probablemente ya lo van a escribir. Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad?, permite que sigamos desconociendo la ley, que es lo que dice aquí el compañero, ¿sí? Otra es la desestructuración normativa que existe en el país, que cada uno quiere interpretar la ley como le convenga. Entonces la ley debe ser coherente, estructurada para que se cumpla, porque al no haber ley, pues es la violencia la que ocupa ese espacio. Es decir, donde no hay ley, donde el Estado no regula con sus leyes los espacios ciudadanos,
Entonces es la violencia con la que se resuelven las disputas. Entonces estamos en un momento álgido, ¿verdad?, donde la tendencia, no hay que ser tan científico para determinar que a medida que se acerque el proceso electoral, pareciera que va a ir creciendo los niveles de conflictividad política, y sobre todo lo peligroso es la violencia, porque el conflicto por sí mismo no es malo, porque lo que hay es una lucha de intereses, ¿verdad? Y en la lucha de intereses, en la lucha de proyectos políticos, podemos ver el cambio en el país, ¿verdad? Entonces, creo que ese es el momento que está viviendo el país, y estamos en zozobra, ¿verdad? Estamos en una turbulencia, pero estas sociedades latinoamericanas siempre han estado en turbulencia, ¿verdad? Debemos de estar esa idea de la estabilidad política, el equilibrio también para nosotros nos queda bastante lejos. Cuando usted habla, por ejemplo, de sociedad politizada, estamos hablando de una política como ciencia, ¿no? No como la hemos... política como actividad, claro, como actividad que busca los fines sociales, claro, el bien común. No el tipo de política que nos han venido dando los últimos años quienes se dedican a esto, ¿no? Ok, algo que yo estoy viendo esto es que tenemos una hoguera, y con casos como el de Jorge Cálix, siento yo que es como un tambo de gasolina más, ¿no? El caso de las Fuerzas Armadas, del jefe de las Fuerzas Armadas pidiendo tener acceso al conteo de votos presidencial, otra bomba de gasolina. Esto de los audios, otra. Entonces siento que como que aquella cosa va de repente y estalla, ¿no? Y entonces eso es lo que a mí me preocupa, que estando ya con el proceso electoral a las puertas, nosotros estemos en esta situación y que estemos a punto de que esto llegue a explotar. Ante esta situación, ¿cuál debe de ser el papel del pueblo? ¿Cómo debe de comportarse el pueblo en estas circunstancias, Yajaira? Bien, es contradictorio porque la violencia y la confrontación se asume teóricamente que desalienta la participación, pero también es cierto que teóricamente está probado que el descontento también moviliza. Y también, basándonos en la experiencia de las elecciones primarias, también pudimos notar que la participación, a pesar del desencanto, salva la realidad o el margen de espacio que nos dejan los políticos luego de que trasladan sus debates y sus conflictos a la institucionalidad. Entonces creo que la participación, como decía el compañero, va a ser importante para descubrir, digamos, para sentar un precedente sobre cuál es la voluntad de la población respecto a quién quiere que lo dirija los siguientes años. Lo salvó en las elecciones primarias, a pesar de estos asuntos logísticos que parecían inofensivos, pero lo hemos dicho del UTPAS, que tienen un tinte político, que buscaba atentar, digamos, contra la organización y la realización del proceso electoral, que ha de haber alguna ganancia detrás de quienes hicieron esto, pero que fue la ciudadanía la que salvó el proceso. Yo no dudo que la ciudadanía tenga un rol importante en esta situación, a pesar de que está capturada la institucionalidad y que pareciera en algunas ocasiones que la justicia y la ley se aplica de forma selectiva, dependiendo quién esté arbitrando, ¿no?, el partido, pero sí creo que la comunidad internacional también juega un rol importante desde esa posición, ¿no? Desde la presión, desde la observación. Creo que va a ser importante esos dos actores, la observación internacional, el acompañamiento y la participación ciudadana. A pesar de que hay un desencanto, una desesperanza, creo que el descontento también moviliza y debería movilizarnos en lugar de desalentarnos, aunque qué motivación puede haber detrás cuando vemos que los actores políticos entre los que podemos elegir realmente utilizan algunos recursos que son deplorables para participar o para ganar al oponente mediante ataques personales, estereotipados y que no superan las propuestas de trabajo a partir de este tipo de ataques.
Chepito, ¿cuál debe ser el papel de la gente en este momento? ¿Subirse a ese barco, subirse a ese movimiento en el cual todo el mundo está opinando, todo el mundo está enojado, todo el mundo está mentando de todo, o tratar de calmarse y pensar bien las cosas antes de ir a votar? Trato yo mismo de mantenerme de mantener sereno, la calma, calmado, porque tengo dudas sobre estos cuestionamientos a la ciudadanía. Vamos a ver, de hecho creo que nos encontramos con Tinoco, pero las marchas de las antorchas fueron extraordinarias, masivas. La ciudadanía salió porque había un liderazgo relativamente poco conocido que estaba convocando y la gente fue. Lo triste es que ese liderazgo poco conocido resultó más de lo mismo. Y hace unos meses, en un acto a mi juicio muy importante, el liderazgo de las dos iglesias decidió hacer una convocatoria única, llamando a la ciudadanía a movilizarse a favor de que en el país haya elecciones y que las elecciones sean transparentes. Fueron multitudinarias las manifestaciones en todo el país. Es decir, el ciudadano no ha estado pasivo, pero yo les digo, porque le den las credenciales a los chafas, porque escriban a Jorge Calix, porque no publiquen los videos. Yo no voy a ir a ninguna marcha, no me voy a meter en un relajo de esos, por conflictos, muchos de ellos artificialmente creados. Fíjate que es interesante, a menos de un mes de las elecciones, no estamos hablando de los problemas que mencionó Tinoco, de cómo los aspirantes a la presidencia de la República y diputados van a enfrentar la pobreza, la violencia. No, estamos hablando de que aquel perdió y no se inscribió y que no sé qué. Estamos hablando de que un chafa se mete en lo que no debe meterse. Es decir, ¿qué tiene que ver eso con la democracia? Y entonces, ¿y quiere que uno vaya a marchar a favor o en contra de eso? No, yo no estoy de acuerdo en eso. Y me parece ejemplar la cautela con que todos estamos tomando esto. Y coincido con Yajair en esto. Eso no significa que la ciudadanía esté tomando posiciones y que vaya el 30%. Por eso para mí lo clave aquí es que nos sobrepongamos a esta conflictividad artificial como la tal inteligencia y entonces mantengamos el llamado a que la gente no desconfíe de las elecciones como mecanismo para cambiar a las personas que son los responsables de administrar el país. Yo creo que ese es el elemento clave y yo como analista sí estoy comprometido a hacer un llamamiento a que confiemos en esto. Porque si no es a través de elecciones, es a través de guerra, es a través de golpe de Estado. Y yo prefiero elecciones, aunque los candidatos no sean tan buenos. Pero al final de cuentas, las elecciones va a obligar a que los partidos mejoren, va a obligar a que porque la ciudadanía, y te lo está demostrando en toda América la ciudadanía, la izquierda se presentó, por ejemplo, como una alternativa, fracasó en Bolivia, fracasó en Argentina, y mira, la gente busca opciones, no me gustan a mí, ¿verdad? Pero al final de cuentas, todas estas derrotas que hay, son derrotas porque los que llegaron al poder no supieron aprovechar la oportunidad para, como en el caso de Honduras, refundar el país. Así es. Déjenme hacer una pequeña pausa, solo voy a leer el mensaje que ha colgado la Presidenta de la República en la página X. Dice: condeno con absoluta firmeza esta conspiración criminal destinada a provocar un golpe electoral, tal como lo ha expresado el Fiscal General de la República. He instruido a las Fuerzas Armadas a investigar de inmediato la participación de cualquier militar activo y al Canciller de la República a denunciar estos hechos ante la comunidad internacional, porque se trata de una amenaza directa contra la democracia hondureña. Los mismos grupos que violaron la Constitución en el golpe de 2009 y que consumaron los fraudes electorales de 2013 y 2017, hoy pretenden nuevamente suplantar la voluntad del pueblo, generar caos y secuestrar la soberanía popular. Defenderemos la democracia y la voluntad ciudadana con toda la fuerza de la ley, garantizando elecciones libres y transparentes, la paz social y el irrestricto respeto al Estado de Derecho y al orden constitucional, ha escrito la Presidenta de la República en su página de X. Hacemos una pausa, ya volvemos.
Hay logros que no se construyen de la noche a la mañana. Se construye con compromiso, esfuerzo y mejora continua. Hoy celebramos juntos un nuevo capítulo en la historia de la UNA. Hemos regresado al ranking QS porque somos la mejor universidad de Honduras y nunca hemos dejado de serlo. Yo estoy muy orgullosa de ser parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estoy muy orgullosa de que sea una de las mejores universidades a nivel de Centroamérica y que es la mejor universidad de Honduras. De verdad estoy muy orgullosa y estoy muy agradecida de poder estudiar aquí en esta facultad también. Me siento bastante orgullosa y sobre todo agradecida de tener la oportunidad de estudiar en una universidad con tanto prestigio, siendo la mejor de Honduras. Y pues eso me da más ánimos de graduarme para enaltecer el nombre de mi familia en esta casa de estudios. Me siento muy alegre, la verdad, ya que es la máxima casa de estudios y aquí han salido muchos profesionales que abren esta carrera, y estudiar acá abre muchas puertas en diferentes partes y siempre es reconocido uno por estudiar acá. A mi punto de vista, yo siento que estamos en una de las mejores universidades porque es una universidad que siempre se encarga de ayudar a sus estudiantes. Hace poco, más bien con los trabajos también que hacían en la Universidad de Teus, que es al respecto del transporte, lo del comedor y lo de los fondos que les estaban proporcionando a los estudiantes, es algo muy interesante y que no toda universidad proporciona, pues. Realmente la universidad se merece estar en esos rankings debido a sus múltiples ayudas a los estudiantes, su educación, que a mi parecer es bastante exigente, que no cualquiera, como le decía, logra hacer. Y los que estamos acá podemos decir que estamos orgullosos, la mayoría de graduados están orgullosos de salir de esa universidad debido a su grado de importancia a nivel tanto del país como internacional. Este logro es de todos, de quienes enseñan, de quienes investigan, de quienes aprenden, de quienes trabajan cada día por una universidad mejor. La UNA está de regreso, más fuerte, Más unida y más comprometida que nunca con la excelencia y la transformación a la educación superior de nuestro país. Hola, te invitamos a disfrutar de los ricos cafés y repostería que te ofrece Café Origen 1847. La UNA reconoce y celebra a quienes hacen posible la formación de miles de profesionales. Les tengo admiración por su dedicación hacia nosotros los estudiantes. Gracias por su labor. Su esfuerzo, entrega y pasión inspiran el presente y el futuro de la educación superior dentro y fuera del país. Su labor transforma la educación superior. ¡Felicidades! Tu labor es valiosa y digna de admiración. ¡Felicidades! Gracias por su inspiración, con sabiduría y corazón. Gracias, profesores universitarios, por inspirar, transformar y construir el futuro de Honduras. Gracias por continuar con nosotros a través de TV UNA. Estamos hablando de la situación que estamos viviendo en el país y que de verdad nos preocupa a todos, y eso pues definitivamente es muy frustrante para una buena parte de la población. Antes de irnos, les hacía la interrogante a nuestros otros dos invitados sobre ¿qué debe de hacer el pueblo en estos casos? En este momento en el que estamos viviendo esta situación, doctor. Usted como sociólogo, ¿cuál cree que debe de ser el papel del pueblo y en estos momentos tan difíciles? Bueno, sobre todo
agregar que estamos en un momento inédito, porque creo que es de las pocas elecciones donde hay 3 fuerzas políticas que están en un nivel de competencia fuerte y que han tenido posibilidad de las 3 fuerzas políticas, ¿verdad?, de ocupar la silla presidencial. Entonces, al haber, y el hecho de no haber habido alianzas, ¿verdad?, eso hace que la competencia es cerrada y probablemente sea uno de los factores que ha elevado el nivel de conflictividad, de violencia, ¿verdad?, y intentos de, lo que decía usted, de revolver las aguas, ¿no?, para ver si en ese caos quién es el que puede ganar, ¿verdad? Yo creo que es un elemento importante, porque en la elección de las últimas elecciones, en la elección pasada, allí había una alianza donde claramente se perfilaba un candidato ganador, una candidata, ¿verdad?, que se veía como favorita. En este momento todavía hay un cierto grado de incertidumbre, qué es lo que puede pasar en este proceso electoral. Y sobre lo que, yendo a la pregunta puntual que usted hace, primero creo que los ciudadanos tienen que informarse de las propuestas que los candidatos y candidatas están haciendo en los 3 niveles electivos, ¿no?, que es para ser alcalde, para ser diputado y para ser presidente o presidenta de este país, de nuestro país. Entonces, informarse, porque muy poca difusión hay de esas propuestas. Sí han participado en algunos foros, hemos podido ver cómo algunos candidatos hablan del tema del empleo y para decirle un elemento, los tres candidatos de los que se presentaron aquí en la universidad, los 3 coincidían en el registro de emprendedores, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿y eso para qué en qué va a contribuir a resolver el empleo en el país? Entonces dice uno, no, ahí no hay ninguna propuesta para resolver el tema del empleo. Otro candidato le preguntaron por el tema de salud y salió respondiendo por el tema de transporte, ¿sí? Solo para darle un ejemplo. Entonces, esos son ejemplos para que los ciudadanos asuman una postura crítica. Sí es cierto, ha habido... coincido que han habido momentos álgidos donde los ciudadanos se han manifestado, la marcha de los indignados, de los movimientos de lucha anticorrupción han sido importantes, pero en un proceso electoral sí hace falta que el ciudadano revise, ¿verdad?, y sea más crítico con las propuestas que están haciendo los candidatos y las candidatas, porque el ciudadano debe identificar cuál es el candidato o candidata que es capaz, que tiene capacidad. Y, por ejemplo, a nivel, muchos de estos candidatos ya se conocen, ya han estado en la administración pública, ¿sí? Ninguno puede decir que no ha hecho política, que no ha estado en un puesto público. Ninguno puede decir que es outsider, ya porque todos tienen experiencia, y el ciudadano puede ver desde el momento que habla si tiene capacidad, no solo la capacidad técnica, sino también los valores, porque los valores en la política es importante, porque si en la política solo está el valor de la competencia, siempre el otro va a ser mi enemigo. Claro. Pero si en la política existe la cooperación, el principio de la cooperación, entonces no se va a buscar ver al otro como el enemigo, sino que se va a intentar cooperar. Y sobre todo porque el país necesita que existan acuerdos de todos los sectores de la sociedad para buscar resolver los grandes problemas del país. Entonces, si cada sector de la sociedad hiciera lo suyo, no tuviéramos el país que tenemos. Chepito, ¿cree que va a terminar esto en enfrentamiento? ¿Podríamos llegar a un proceso electoral turbio y no solamente durante el proceso, sino después del proceso? Dios me libre. No, obvio, todos deseamos que no pase algo así, ¿no? O sea, todos queremos ir a un proceso electoral en paz, tranquilos y que en la noche temprano ya nos vayan diciendo quién va ganando, ¿no? Estoy intentando salirme de esta dinámica porque
porque insisto, creo que debemos hacer una apuesta por las elecciones mismas, porque la participación en las elecciones sea masiva, para que la ciudadanía, como muy bien dice Tinoco, pueda expresarse. Los tres partidos que no hemos mencionado, pero que todos tácitamente reconocemos cuáles son, tienen posibilidades de ganar. Los tres están más o menos en las mismas condiciones. Los tres tienen gran capacidad para hacer fraude, por ejemplo, porque ahí están los datos históricos. Se hicieron fraude entre ellos en las elecciones primarias. Es decir, hay antecedentes, yo no estoy inventando, ¿verdad? Los tres tienen capacidad para hacer fraude y no tienen empacho para hacerlo, porque ya lo han hecho. Perdón, pero es la verdad. Y luego, los tres tienen capacidad también para movilizar a sus activistas y provocar violencia. También hay antecedentes de eso. Y ninguno de los tres tiene escrúpulos de violar la ley. El golpe de Estado contra José Manuel Zelaya lo dieron los liberales, los cachurecos. O sea, si uno se va por ese lado, entonces creo que, ¿cuál aquí es el gran elemento? Yo espero, fíjate que estamos ahorita, vamos a 1, escala 1, vamos a llegar a 3, pero tengo la sospecha de que vamos a volver a 1, porque los tres partidos no tienen más posibilidad de ir a elecciones. Yo sí creo que las elecciones las necesitamos todos, incluyéndolos a ellos. Y eso es una oportunidad entonces para que el votante pueda decir, y coincido con Tinoco, creo que nosotros debemos en esa línea hacer un llamamiento no solo para ver la papeleta de la presidencia, hay que ver la papeleta de la corporación municipal, deberíamos todos tener una lupa para ver la de diputados, que es, fíjate que en la de diputados históricamente desde 1980 siempre ha habido fraude, siempre ha habido manipulación, al final de cuentas se pone al diputado que fulano dijo, ¿verdad? Es decir, nunca hemos tenido un Congreso legítimo, nunca, porque siempre ha habido diputados que llegan ahí colados, no por el cociente electoral, sino porque manipulan los resultados. Entonces yo sí creo que la ciudadanía esta vez, y lo triste es que hay muy pocas opciones, lo triste es eso, que hay tres partidos con posibilidades de ganar y de los tres no es uno. Sí, completamente de acuerdo. Compañeros, vayamos preparando la primer parte de la entrevista con el rector de la universidad que dio datos. Ok, entonces si podemos ponerla por favor para que vayamos escuchándola y analizándola. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha emitido un comunicado en donde desde la perspectiva académica jurídico-constitucional determina la no viabilidad de esta solicitud. Evidentemente, en el marco de lo que establece el artículo 80 de la Constitución de la República, se ha presentado una solicitud ante las autoridades del Consejo Nacional Electoral. No obstante, después de las valoraciones académicas en base a elementos jurídico-constitucionales, la universidad considera de que esto contraría estrictamente los preceptos determinados en el artículo 272 de la Constitución de la República. ¿Qué está pasando en estos momentos en Honduras? Porque hay violencia política y hay situaciones descontroladas. El CNE por su lado, ahora el Tribunal de Justicia Electoral. ¿A dónde nos llevará esto? Bueno, este es el reflejo de una sociedad bastante convulsionada, es el reflejo del manejo que como lo han hecho las autoridades del país. Desafortunadamente hoy nos encontramos en una gran tensión cuando lo que el pueblo hondureño necesita respuestas a lo que es la inseguridad, respuestas a lo que es la violencia que hoy se refleja de manera preocupante. Hoy el pueblo hondureño necesita respuestas a la falta de empleos y una gran cantidad de respuestas que no se están dando, pero finalmente los políticos son los que adoptan decisiones y hoy podemos decirle a la ciudadanía, los políticos se sientan, los políticos llegan a consensos, pero la ciudadanía siempre sufre hambre, siempre tiene hay falta de empleo y no hay respuestas a esos problemas sociales. Yajaira, ¿qué podemos analizar de estas palabras del rector de la universidad ante esta petición que realiza el jefe de las Fuerzas Armadas al Consejo Nacional Electoral? Bien, creo que es un ingrediente más desalentador al escenario,
porque están conjugados un montón de elementos, ¿no? Por ejemplo, la debilidad institucional, actores políticos militares en asuntos civiles, en contradicción con lo que la Constitución dice, ¿no? Y sobrepasando el rol que deberían asumir, sobre todo cuando venimos de unas elecciones primarias, en donde hubo un fuerte cuestionamiento en qué rol tuvo las Fuerzas Armadas en la logística, en los fallos en la logística. Entonces, ahora sobreponerse o avanzar hacia roles que ni siquiera le competen también es un riesgo para la democracia, no solo por dejar de hacer lo que les compete, sino por hacer cosas que no la Constitución les faculta. Entonces, creo que un ejercicio interesante para aportar elementos a esta situación lo está dando la universidad con dos cosas. En este momento puntualmente le puedo mencionar. Una de ellas es estar vigilante. El análisis jurídico basado en la Constitución que la universidad emitió creo que es un aporte importante al escenario de este momento. Otro elemento importante es lo que ya mencionaba el profesor Tinoco, y es que la universidad abrió sus puertas para que los candidatos frenaran un poco esa confrontación y ese debate y ese ataque permanente en los medios de comunicación y en los espacios de decisión política, para que sustituyeran esa confrontación por un espacio de pausa para que pudieran proponer a la ciudadanía, a los estudiantes, que es un sector importante de esa población indecisa o debutante en los procesos electorales, y que pudieran escuchar sus propuestas de trabajo. Pero como bien decían también los compañeros, esos espacios a veces son desaprovechados por los actores políticos para atacarse y para seguir en un continuum de confrontaciones que ya lo vemos a diario en los medios de comunicación, en lugar de aprovechar estos espacios, pero potencialmente es que no tienen oferta, podría ser, ¿no? Potencialmente como ciudadanía quizás hemos fallado en algunas ocasiones por no exigir ofertas de trabajo serias por parte de quienes quieren gobernarnos y quieren dirigir las instituciones, que a la larga son las que solventan las necesidades que todos tenemos a diario, ¿no? Al menos de lo público, de lo social, de lo colectivo. Y hemos bajado los estándares de exigencia a los candidatos, tal es así que algunos argumentan que no han solucionado problemas para los que fueron elegidos por no tener o por no ser de la simpatía del partido de gobierno, sí. Pero una vez, como bien decía el compañero, ya los tres no pueden decir que no han tenido acceso a poder controlar las instituciones que manejan este tipo de políticas, ¿no? O decisiones. Los tres han tenido la oportunidad de gobernar y se les agotan los argumentos o las excusas para poder hacer las cosas bien. Y bueno, vienen a un examen final que esperaría yo que quien dé la nota y decida sea la ciudadanía, y no que hayan manchones en el examen, ¿no? En las actas de transmisión y todo esto. Así es. Doctor, su reacción a estas palabras de parte del rector. Bueno, decía el rector, lo que está pasando es el reflejo de una sociedad convulsionada, que coincide con lo que decía antes de la acumulación de problemas no resueltos. Hay conflictos por la tierra, hay conflictos socioambientales, por los recursos naturales. Entonces, y una sociedad profundamente desigual. Entonces, la profundidad de esa desigualdad, por ejemplo, no hay interés, por ejemplo, en hacer una reforma tributaria. Entonces, todos esos elementos generan conflicto. Entonces, no son ajenos a esta realidad, porque siempre estamos hablando de los políticos, pero detrás de los políticos hay empresarios con intereses de cada uno de los candidatos que están allí, y también ellos meten leña al fuego, ¿verdad? Ellos distorsionan y tratan de incidir también en el proceso electoral. Entonces no los podemos, seríamos muy ingenuos creer que los políticos se mandan solos o ellos mismos tienen tanta autonomía. No tienen tanta autonomía y tanta independencia, igual que no existe independencia y eso se ha dicho mucho
y lo sabe aquí mi colega Filadelfo, que eso se ha dicho mucho en los medios de comunicación, de que no hay independencia del Consejo Nacional Electoral, precisamente, ¿verdad? Y todo este proceso ha sido desde las elecciones primarias, para desacreditar al Consejo Nacional Electoral, para restarle credibilidad. Y eso, como decía aquí el compañero, no les conviene a los partidos políticos que el Consejo Nacional se desacredite, porque es el árbitro. Ellos también necesitan, el que va a ganar la elección también necesita una sociedad que no tenga tanta nivel de conflictividad, si no, no va a poder gobernar, ¿verdad? Entonces, y realmente que los militares lo que están haciendo es como jugando están adelantando un escenario donde va a haber una crisis. Entonces ellos al final, como en las elecciones primarias se intentó cargar el problema de lo que pasó en las primarias, entonces dicen ellos, pues nosotros queremos las actas porque queremos también ser árbitros, y porque nos van también a nosotros cargar con el problema. Entonces ellos también, es una manera también de limpiarse las manos, ¿verdad? Porque hubo mucho cuestionamiento. Imagínense ustedes que no se ha podido esclarecer con claridad, ¿verdad? Hay supuestos de lo que pasó en las elecciones primarias, ¿verdad? Pero allí hay un tema de transparencia, de rendición de cuentas, de cómo se contrató el transporte, de que hubo mucha colusión, como dicen, ¿verdad?, en el manejo del transporte. Entonces esperamos y tenemos, y lo otro que ingrediente, todo eso ha generado, ¿verdad?, de atraso en el cronograma electoral. El hecho de que exista atraso en el cronograma electoral, hasta hace poco se aprobó la conectividad, la conectividad que es importante para transmitir las actas, ¿verdad?, para que funcione los biométricos. No sé si los biométricos funcionan sin conectividad, no funciona. Igual no nos estamos preocupando si hay todavía centros que no tienen energía, no tienen luz eléctrica, para que no vayamos a votar en la oscuridad. Entonces, hay toda una infraestructura que debe garantizarse para que el proceso electoral sea transparente. Así es. Hacemos una nueva pausa, ya regresamos. En la UNA, damos un paso más para asegurar el bienestar de nuestros estudiantes. Presentamos con orgullo el nuevo comedor universitario. Aquí ponemos el corazón en cada plato. Queremos que te sientas como en casa. Siempre hay opciones saludables para todos los gustos. Comedor universitario. Calidad nutricional a precios justos. El Consejo de Educación Superior celebra con orgullo el reconocimiento internacional otorgado a 5 universidades hondureñas, bajo la certificación de calidad QS Stars. Esta prestigiosa certificación evalúa el desempeño en áreas clave como docencia, investigación, empleabilidad e inclusión, otorgando de 1 a 5 estrellas según su nivel de excelencia. Este importante logro destaca el esfuerzo, la visión y la calidad que cada una de estas instituciones aporta al desarrollo académico, científico y social del país. Es solo una muestra clara de que la educación superior hondureña avanza unida, diversa y con estándares internacionales de excelencia. Cada paso hacia la calidad fortalece todo el sistema de educación superior. Felicidades por este logro que honra a la educación superior hondureña. El diseño del espacio está pensado para potenciar la funcionalidad y el confort con zonas dedicadas para la lectura, estudio individual y grupal, así como áreas de descanso. Cada rincón está optimizado para tu comodidad. Además, contamos con mobiliario ergonómico,
excelente iluminación natural, ventilación adecuada y total conectividad tecnológica. El coworking Luz en Aspicio está situado en el corazón del campus, cerca de puntos clave como la biblioteca, cafetería y aulas. Esto no solo facilita el acceso, sino que fomenta la interacción interdisciplinaria, permitiendo que tú, como estudiante, compartas ideas y experiencias. Y se adquirió mobiliario moderno y especializado. Además, se incorporaron zonas de carga, pizarras y áreas dedicadas a la socialización. Todo pensando para que te sientas en un lugar funcional y cómodo. El concepto gráfico del espacio busca reflejar la creatividad y diversidad estudiantil. Las artes gráficas están pensadas para inspirar innovación, integrando tendencias globales que conectan el diseño, funcionalidad y un sentido de pertenencia. El coworking Luz en Aspicio es mucho más que un lugar para estudiar. Es un entorno dinámico que fomenta la creatividad, el aprendizaje y la colaboración. Ven y transforma tu experiencia universitaria en un espacio pensado para vos. Una nueva historia. Gracias por continuar con nosotros. Entramos a la última parte del programa y estamos hablando en relación a este ambiente político que estamos viviendo en el país. Una serie de factores que nos han traído a un punto en el cual pues a la mayoría de los hondureños nos está preocupando lo que está ocurriendo. Sobre todo nos preguntamos si van a haber o no van a haber elecciones, pues parece que esta situación lo que van haciendo es empeorándola y obviamente no dándole la certeza a la gente para que salga a votar. Nosotros desde aquí le decimos, queremos que haya elecciones, queremos que todos los hondureños salgamos a votar y que lo hagamos con tranquilidad, que lo hagamos con paz y que podamos elegir a las personas que consideramos pueden llevar a buen destino este país. Tenemos otra parte de la entrevista con el rector Odir Fernández, quien pues habla sobre lo que está ocurriendo al interior del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral. Veamos. Algo que no deseamos, pero es el desaliento. La ciudadanía se desalienta, se desmotiva, no hay propuestas, vemos instituciones cooptadas por los partidos políticos, instituciones que finalmente están dirigidas por 3 partidos políticos y que finalmente son los que también se están presentando como la solución a los problemas que ellos mismos generaron en el pasado. ¿Qué debería de cambiar entonces en aquellos que quieren optar a un cargo de elección popular y que lejos de eso lo que ofrecen es violencia política, misoginia, entre algunas otras cosas? Mire, hoy una tarea que tenemos como sociedad hondureña, como academia, lo que queremos instar es a ya no continuar votando por payasos, porque hoy vemos un Congreso Nacional en donde hay personas que generan simpatía a través de las redes sociales, pero lo que menos saben es legislar. Hoy necesitamos autoridades de país que asuman con responsabilidad el cumplir y hacer cumplir la Constitución. Hoy necesitamos diferentes actores. Ya no necesitamos continuar votando por aquella persona que se ve más guapa en una fotografía en donde el Photoshop le favorece. Hoy necesitamos votar por verdaderos hondureños comprometidos. ¿Tiene la culpa el mismo pueblo hondureño? Porque es quien los pone en estos cargos. Bueno, los primeros responsables somos la ciudadanía por darle la confianza a ese sector político. Sin embargo, no puedo desatender que el sector político es uno de los también responsables porque nos han defraudado, nos han mentido, nos han estafado, han presentado propuestas. Hoy vemos candidatos a un Congreso Nacional que se presentan nuevamente a una postulación y lo que menos han hecho es legislar. Y dicen, en los próximos siguientes 4 años quiero hacer lo que no pude hacer. Lo que debería de hacer es devolver el dinero que finalmente devengó, porque el pueblo de a pie no devengó dinero. O sea, vio cómo comer el día a día, pero hoy vemos funcionarios en un tribunal de justicia electoral que no se reúnen, pero devengan sueldos de más de 100,000 empiras. Vemos un Consejo Nacional Electoral que parecen perros y gatos, pero que cuando están encerrados se llevan muy bien, comen juntos y se reparten el pastel.
Doctor Tinoco, dice el señor rector que no hay que votar por payasos, ya no hay que seguir votando por payasos. ¿Qué opinión le merece? Sí, estamos de acuerdo. La ciudadanía se enfrenta a esta situación de que son las personas que tienen recursos que pueden hacer campaña, ¿verdad? Y mostrar su superficialidad, es decir, no mostrar su verdadero perfil, sino el show, la canción, ¿verdad? Entonces, precisamente porque los candidatos y candidatas que tienen el perfil, que tienen la capacidad y tienen los valores, no pueden hacer propaganda, no tienen los suficientes recursos para poderse dar a conocer. Y entonces allí lo que queda es que el ciudadano, repito, tiene que ser más crítico, tiene que aprender a conocer los candidatos. Por ejemplo, ciudades como San Pedro Sula, bueno, departamento como Cortés, Francisco Morazán, es difícil conocer a los candidatos. Para empezar, una fotografía pequeña que no se mira, ¿sí? Entonces, el ciudadano le cuesta, incluso al ciudadano medio, educado, universitario, le cuesta elegir, reunir los 23 son, ¿o no? 23 diputados en Francisco Morazán, precisamente porque no conoce esos candidatos. Entonces, y también porque nos hemos centrado, preocupado más por el voto presidencial y no por el voto del Congreso Nacional, de realmente conocer esos diputados, y también le hemos dado menos importancia a los gobiernos locales, a los alcaldes, que cuando las políticas nacionales fracasan, son los gobiernos locales que resuelven. Entonces creo que debemos como ciudadanos elegir buenos alcaldes, buenos diputados, porque son esos niveles electivos donde ha habido menos preocupación de parte de los ciudadanos. Y entonces, sobre todo, informarse, ¿verdad? Para que no pase lo que dice el rector, es que hay que informarse cómo va a ser todo el proceso electoral, desde que si le van a tomar la huella, que esté dibujado ese proceso electoral en la mente del ciudadano, para que cuando llegue a la urna sepa qué hacer, ¿verdad? Y el voto es secreto y puede elegir a aquella persona que realmente le convenció. Chepito, ¿cómo dejar de seguir votando por los mismos? ¿Cómo podemos hacer para que el pueblo diga, vamos a experimentar caras nuevas? El rector decía algo que a mí me parece importante, y es que hay gente que ya tiene 4 periodos de estar ahí y están prometiendo que ahora sí van a hacer tal cosa. Y algunos han asistido a 15 sesiones durante los casi 4 años que llevan ya en el Congreso Nacional y no han hecho absolutamente nada, pero ahí están nuevamente que quieren seguir en el Congreso Nacional. ¿Qué hacer en esos casos? Yo, honestamente, coincidiendo con esta perspectiva del rector, para mí el gran desafío y la gran oportunidad a la vez es la posibilidad de que los partidos se reinventen. Creo que la primera exigencia que debemos hacer es que los partidos tienen que reivindicarse frente a nosotros, porque como muy bien dice el lector, hay una responsabilidad ciudadana, pero yo insisto, la cuota más alta de la responsabilidad lo tienen estos liderazgos, porque son ellos los que mira, no solo es que van a 15 sesiones, hay diputados que nunca han hablado ahí, hombre, nunca, ni los conoces. Es decir, son un remedio, no son diputados, son personas que llegan ahí a cobrar. Y muchos llegan ahí por financiamiento ilícito, esa es la verdad. Entonces, yo creo pero finalmente hay una oportunidad para la ciudadanía muy limitada, pero hay una oportunidad muy grande para los partidos. Y por eso yo quiero aprovechar desde ahora todos estos momentos para decir, les exijo, les conmino a cambiar. Honduras no puede seguir en manos de gente tan inepta, con tan poca vocación democrática, porque eso es lo que son, gente que no tiene vocación, porque la democracia es respeto a la ley. Sí. La democracia es aceptar que nosotros
4 pensamos distintos, pero que eso no excluye a ninguno de nosotros. Fíjate que estos debates, el debate como tal no debería sorprendernos. Lo que me sorprende a mí es el contenido del debate. ¿Con qué tranquilidad decimos? Es que hay 1.800 centros que no tienen energía, que no tienen conectividad. No tienen conectividad para las elecciones ni los 200 días de clases para los niños. Y eso no nos conmueve, que no hay agua, que no hay energía eléctrica cuando los niños van a recibir clases. Y esta es una democracia que pareciera que fuera democracia sueca, por lo caro que es. Sí. Y lo inútil que está sirviendo esta democracia para que Honduras se pueda desarrollar. Y esa es responsabilidad solo y solamente de esos mal llamados políticos. En el caso de Calix, Yajaira, ¿cree que tuvieron que inscribirlo, no inscribirlo? ¿Cuál cree que tenía que haber sido la salida ahí? La pregunta más difícil. Sí, la de yo me defendería diciendo no soy abogado. La pregunta más difícil, comprometedora además. Realmente, como bien dice el compañero, no soy abogada. No soy abogada, pero tengo 10 años de estar trabajando en el tema de democracia y monitoreando los aciertos y desaciertos de los políticos en este país. Y he visto, con desencanto cómo los argumentos que antes se utilizaban para atacar al adversario son los contraargumentos que el adversario ahora tiene contra estos que antes decían estar en contra de algo. Entonces, como ya las 3 fuerzas políticas han estado o están en el poder, ya los argumentos ya se disuelven, ¿no? Por ejemplo, hay una decisión formal de quien debió haber tomado la decisión. No puedo decir con base jurídica que es correcta o incorrecta, pero sí puedo decir que de repente en el pasado se han tomado medidas similares y eso no excluye a este candidato de que se le aplique esa misma lectura de la ley, cuando en el pasado quienes ahora critican esa inscripción se favorecieron de ella. Y hay un número no menor de situaciones en el país en donde han inscrito, yo se lo he dicho aquí en este medio de comunicación, que las elecciones primarias dan mucho para guardar la silla para otros candidatos y este es un ejemplo de ellos, pero también en el pasado los que ahora critican esa acción se han favorecido de eso mismo, incluso a candidatos que ni siquiera compitieron y a hoy dirigen alcaldías en este país. ¿Son prácticas del pasado? Yo respondo de esta manera. No me alimenté yo, es vieja. ¿Hasta cuándo, Catalina, usará de nuestra paciencia? Es decir, la jugadita legal la pueden encontrar, pero no es ético. No es ético. Y en el pasado lo han hecho. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir nosotros aguantando que se burlen de la ley y de nosotros? Ese es el punto. ¿Cree que esto ha enterrado la carrera de Calix? ¿La carrera política? Yo creo que sí hay posibilidades porque se ha evidenciado. O sea, cuando una persona es muy ambiciosa y hace todo, ¿verdad?, por lograr su propósito, atropellando lo que sea la normativa, creo que porque el hombre está joven, podía haber esperado, si incluso gente del mismo partido de él se manifestaba de que está joven todavía y puede reinventarse, porque aquí está el compañero diciendo, Filadelfo, los partidos se tienen que reinventar. ¿Qué significa? Que deben tener más ética, ética del bien común, ¿verdad? Demostrar porque que son diferentes, todo ¿no? mundo tiene ética, hasta los delincuentes tienen ética. O sea, la ética de la cooperación, la ética de la vida, la ética del bien común, la ética de buscar la verdad. Entonces, en ese sentido, una práctica del pasado no tiene que repetirse, es decir, lo que dice el compañero, hay que romper con ese pasado, ¿verdad?, oscuro, y deben haber buenas prácticas políticas. Quiero cerrar el programa
con un mensaje que ha puesto el rector de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras en su cuenta de X. Dice: el lawfare es la instrumentalización del derecho y del sistema judicial como arma política de poder, utilizada para deslegitimar, neutralizar o eliminar adversarios bajo la apariencia de legalidad. En términos garantistas, constituye una distorsión profunda del Estado de Derecho. El proceso judicial deja de ser un espacio de búsqueda de verdad y justicia para convertirse en un escenario de manipulación estratégica, donde el derecho se emplea como mecanismo de persecución, desgaste o exclusión. El lawfare se expresa en la judicialización de la política y la politización de la justicia, en la filtración mediática de expedientes, en la fabricación de causas penales con sesgos ideológicos y en la criminalización de la disidencia, la prensa y el liderazgo social. Quiero agradecerles el tiempo que se han tomado para venir y estar con nosotros en este espacio. Siento que se nos fue demasiado rápido, que teníamos un montón de temas todavía que abordar al respecto, pero vamos a tener más espacios para que podamos seguir debatiendo sobre esto. Gracias, Yajaira. Gracias, Chepito. Gracias, muchas gracias por el esfuerzo, doctor. Muy agradecido también por el tiempo y el espacio. A ustedes les decimos, como siempre, estaremos pendientes de todo lo que esté ocurriendo en nuestro país y por supuesto traerlo a esta mesa de discusión y que ustedes puedan ser testigos de lo que pensamos desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nos vemos en la próxima.